Muy buenos días con todas y todos. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias miércoles de gestión pública, una iniciativa de nuestro centro de estudios que busca promover la reflexión y el análisis crítico sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la gestión pública en nuestro país. Hoy nos convoca un tema fundamental para la vida administrativa del Estado y para la protección de los derechos de los ciudadanos, la buena fe administrativa. ¿Cómo se protege al ciudadano frente a la arbitrariedad? En esta jornada se pretende analizar el principio de buena fe administrativa como garantía fundamental en la relación entre el ciudadano y la administración pública. Se abordará cómo este principio actúa como límite frente a la arbitrariedad del poder público, su reconocimiento en el marco normativo peruano y su aplicación práctica en los procedimientos administrativos. Asimismo, se explorarán casos y criterios jurisprudenciales relevantes que refuerzan la necesidad de una actuación estatal transparente, coherente y predecible en protección de los derechos de los administrados. Deseo expresar en nombre de todo el equipo organizador un saludo muy especial de nuestra directora general, la doctora Lorenza Sarria García, quien reafirma su compromiso con la formación y capacitación constante de las y los servidores públicos del país. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento más sincero al doctor Paul Villegas Vega, destacado académico y profesional del derecho administrativo, quien tendrá a su cargo la exposición central. El doctor Villegas es abogado y profesor de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho y máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona, fundador del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo, GIDA, y autor de diversas publicaciones especializadas en Derecho de Energía, Aguas y Procedimiento Administrativo, con amplia experiencia en fiscalización, defensa en procedimientos y consultoría en Derecho Público, miembro activo de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y la Asociación Iberoamericana de Regulación. La exposición de nuestro expositor invitado tendrá una duración de 70 minutos, luego de lo cual se abrirá un espacio para las preguntas, las cuales pueden realizarla a través de la opción Preguntas y Respuestas de esta plataforma. Finalmente, les recordamos que para acceder a la certificación es necesario permanecer en la sesión al menos el 90% del tiempo total que dure la conferencia. Agradecemos profundamente el entusiasmo, compromiso y activa participación de todas y todos los conectados esta mañana, así como la disposición generosa de nuestro expositor al compartir sus conocimientos. Los invitamos a aprovechar esta valiosa oportunidad de aprendizaje y reflexión. Doctor Villegas, bienvenido a los miércoles de gestión pública. Les doy el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, Jimmy. Antes que nada, debo agradecer claramente la invitación, el acoger este tipo de temas y claramente la iniciativa que desde el Ministerio se está desarrollando y claramente desde el Centro de Estudios. También mis saludos para las personas que han sido mencionadas de parte tuya. Eh, yo creo que para comenzar, ¿no? Voy a probar la presentación. Creo que ya hemos hecho la prueba previa, así que no habrá ningún inconveniente. Colocaré la presentación que nos toca ahora mismo y que de manera que podamos empezar a charlar, ¿no? A charlar. Yo igual he visto los tiempos, he tomado nota justamente para no pasarme. Tengo una pauta, Jimmy, solo para mantenerla, ¿no? De 15 minutos antes, ¿no? Hacer la pausa para que pueda haber un momento de discusión, entiendo, ¿no? Así es, doctor. Muy bien. Bueno, teniendo esto en consideración, vuelvo sobre mis palabras para decir, para mantener este agradecimiento para el Ministerio y el Centro, y claramente a Jimmy también en primera persona, por hacer posible este tipo de espacios de discusión. Permítanme dar una reflexión previa, en general, para entrar directamente luego a la buena fe administrativa, claramente, en principio, ¿sí? Es que lo que sucede en el derecho administrativo, diré de manera particular, es que es un derecho que está muy presente en nuestro día a día. No seré el primer autor, profesor o más que diga, claro, el derecho administrativo está en cada momento de nuestra vida, ¿no? Cuando nos levantamos, de repente queremos servirnos un vaso de leche. Claro, la leche tiene un registro sanitario, ¿no? De repente queremos tomar un café, lo mismo, ¿no? De repente también queremos luego revisar un teléfono. Oye, ese teléfono tiene que haber sido habilitado para ser utilizado en nuestro país también, ¿no? Para tener venta en nuestro país. Habrá un escenario distinto de comprar este tipo de terminales, ¿no?
como los celulares y traerlos directamente a Perú, ¿no? También, ¿no? Escenarios donde la administración pública, debo decir, también admite riesgos, como el uso de estas computadoras o celulares. Entonces, el derecho administrativo está muy presente en cada uno de los instantes, diré momentos de nuestra vida, al manejar un automóvil, ¿no? De repente al tomar el transporte público, habrán distintas intervenciones de la administración pública. Y esto no tiene que ver nada, diré, claro, en primera persona, ¿no? Para quienes estudiamos el derecho administrativo, sino que también está relacionado de manera directa con cada una de las personas, con cada uno de los ciudadanos, ciudadanos a pie, todos nosotros que desarrollamos nuestras actividades día a día, ¿no? En comunidad. Y ojo que digo, en comunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, el escenario de las ciudades, el escenario de poder desarrollar trabajo, vivir en un lugar, vivir en otro lugar, lo hacemos en comunidad. Y es a partir de esto, ¿no? Que de repente tenemos una calle, hay alumbrado público, hay recogida de residuos sólidos, pues hay distintos escenarios, como digo, de intervención de la administración pública, sí, pero también vuelvo a reiterar aquí la importancia del ciudadano que vive, reitero esta frase, en convivencia, ¿sí? Ahora, ya con esto señalado, algo que no quería dejar de mencionar también es el espacio de las administraciones públicas, cómo están tan cerca a nosotros. Como digo, ya en cada una de las actuaciones que desarrollamos en el día a día, más de un libro, quería mencionar esto antes, ¿no? Señala en sus introducciones, ¿no? Cómo el inicio de un día de una persona y el fin del día de la misma persona, ¿no? Cómo en cada uno de los momentos de cada una de las horas, digamos, del día, ha tenido interacción con algo que ha tocado la administración pública, ¿no? Entonces, qué importante es el trabajo que se desarrolla del Estado, qué importante es la actividad que se desarrolla desde la administración pública. Administraciones públicas como las municipalidades, seguramente, y aquí debemos decir como las administraciones públicas más cercanas al ciudadano, a cada uno de nosotros, ¿no? Y claro, porque son tareas tan sencillas de repente como la recogida de residuos sólidos, ¿no? Donde es allí que los municipios están más que presentes, ¿no? Escenarios de repente donde encontramos una vía donde podamos andar o transitar con un carro, ¿no? Estas vías, si son, digamos, vías menores, son calles, para evitar escenarios de competencia que seguramente tendremos que involucrar a alguna otra entidad, ciertamente tenemos aquí un involucramiento de las municipalidades. Y miren que con esto voy terminando la reflexión porque sé que donde tenemos que llegar es a la discusión de la buena fe administrativa, es la importancia, ¿sí? La importancia de esa convivencia, de esa cercanía de las administraciones públicas, digo ya sobre todo las municipalidades, con algo tan sencillo, ¿no? Como caminar por la vía pública, ¿no? El poder caminar, pero ¿qué pasa si tenemos un bastón? ¿No? ¿Qué pasa si de repente necesitamos usar una silla de ruedas de manera permanente o temporal, ¿no? Y que esa vía sea transitable, que de repente, y con eso ya voy terminando esta reflexión, y que tengamos finalmente, ¿no? Espacios para cruzar la calle en una silla de ruedas, imagínense ustedes, y que tenga, ¿no? Una bajada medianamente, ¿no? Posible de descender, no una de repente 45 grados, que sería prácticamente imposible de realizar para una persona en solitario, ¿no? Entonces aquí digo, claro, la administración pública va a afectar de manera directa nuestro día a día y nuevamente nuestro día a día en comunidad, ¿no? Entonces aquí digo importante tener en cuenta que la administración pública forma parte de todo este espacio, ¿no? Y que la administración pública desarrolla justamente sus actividades con un solo objetivo, que es el mismo objetivo que tenemos señalado en la Constitución, ¿no? Lo que le preocupa al Estado, ¿no? Lo que le preocupa al Estado es la persona, es la posibilidad del desarrollo del plan de vida de cada una de las personas. Esto es lo que nos va a importar, ¿no? Entonces aquí deberíamos pensar cada administración pública también en cómo va a desarrollar esas actividades y cómo va a impactar de manera positiva en la comunidad y claramente en las personas que forman parte de ella, ¿sí? Entonces, esta idea preliminar, como decía, no quería dejar de mencionarla,
que tengamos un espacio aquí para discutir mínimamente al derecho administrativo y su importancia, y por qué también estas discusiones como las que tenemos desarrolladas a propósito de la iniciativa del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es que podemos discutir de distintas figuras jurídicas, distintos principios, y claramente lo que hoy día, ¿no?, nos interesa, sobre todo por la agenda, hablar de la buena fe administrativa, ¿no? ¿Cómo es que protegemos al ciudadano frente a la arbitrariedad? Eh, un poco para tener la hoja de ruta, debo decirles, claro que he colocado algunos momentos, ¿sí? Son solamente estadios que nos van a permitir ir haciendo una discusión, ¿sí? Ciertamente a partir de los desarrollos que podamos tener, pero yo creo que valgan verdades, es importante tener un mínimo de estructura. Por eso es que lo he planteado así, para no dejar nada por fuera, o al menos lo que me permiten los tiempos que me han dado a disposición, ¿no? Entonces, un poco para tener una hoja de ruta que tenemos aquí. Eh, Cuando hablamos del derecho administrativo y procedimiento administrativo, empezamos a hablar ciertamente de figuras jurídicas. Como todo, ¿no? La especialización en cualquier profesión nos lleva de repente a caracteres técnicos, a caracteres un poco más de detalle. Voy a decir, de repente yo no sabré definir y señalar, ¿no?, cuál es de repente la presión del agua en un edificio, si está en el piso 3 o en el piso 8, ¿no? De repente son algunas variables que tendré que conocer o evaluar, o tendré que de repente realizar estas conversaciones con quien lo haya estudiado, con quien se dedique a estas tareas y quien sea, como digo, ya profesional en esto. Ahora, lo que sucede también en el derecho administrativo es que nos lleva a lo mismo. Hablar del derecho administrativo, hablar de los principios, nos lleva a algunos caracteres técnicos, ciertamente. Y estos son los que mínimamente voy a intentar referir ahora respecto al principio de procedimiento administrativo de la manera más amplia posible, no diré laxa, amplia, ¿sí? Para de repente tener digamos, una aproximación mínima a lo que significan los principios del procedimiento administrativo. Cuando hablamos de los principios del procedimiento administrativo, lo primero que nos interesa a nosotros decir son fuentes del derecho administrativo. ¿Y esto a qué se refiere, no? Es que cuando nosotros hablamos del derecho administrativo, de las decisiones que se adoptan y de la manera en que uno puede desarrollar sus actividades, si es que están vinculadas o afectadas por el derecho administrativo, tendremos que saber cuáles son las fuentes del derecho administrativo. Tendremos que saber cuáles son esos elementos base a tomar en cuenta para la toma de decisiones, como particulares, como administración pública. En el caso, ¿no?, primero aquí de las fuentes, lo más sencillo será hablar de las normas, ¿no? De repente una ordenanza, una ley, un reglamento, ¿no? De repente un reglamento que está aprobado, un decreto supremo, ¿no? De repente algunas referencias a cómo deberíamos tener o cómo podemos establecer un negocio como un restaurante, como una bodega de barrio o como de repente un supermercado o un centro comercial. Tendremos que ver las normas, ¿no? Pero a ello habrá que sumarle de repente algunas normas adicionales, perdón, digo, unas fuentes adicionales. Tendremos que pensar y evaluar, ¿no?, si de repente tomar en cuenta la jurisprudencia. La jurisprudencia, debo detallar aquí, ¿no?, como la Ley de Procedimiento Administrativo General nuestra, ¿no?, ahora recogida en un texto único ordenado, nos señala, ¿no?, que esa jurisprudencia se refiere a la jurisprudencia de las decisiones de la judicatura, ¿no?, las decisiones que se hayan adoptado en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Esas serán otras fuentes. Y otras fuentes también nosotros encontraremos. Y aquí dejaré de repente en estos tres momentos, para no emplearlo mucho más, de repente también pensar en aquello que se ha desarrollado, ¿no?, en libros, en artículos, en interpretaciones, ¿no?, a lo que habitualmente nosotros de manera general denominamos doctrina, ¿no? Estos artículos académicos, estos libros, ¿no?, que pueden ser de diversos temas, ¿no? Entonces, qué importante aquí ir señalando estas porque hemos dicho, claro, los principios también son fuentes. Pues este será el último, ¿no?, que haré referencia aquí, serán los principios, también son fuente del derecho administrativo. Qué importante o qué diferente, voy a decir,
tienen esta fuente. La primera, las leyes, las ordenanzas y más, respecto de las otras. Es que estas tres, las que he dicho, ¿no? La jurisprudencia, la referencia también a la doctrina, claramente a los principios, y diré sobre todo los principios, son fuentes de derecho administrativo de carácter interpretativo. Es decir, cuando la normativa no nos dice con claridad cómo entender o cómo aplicar una norma, ¿no? Que tenemos ahí señalada en un artículo y más, en un capítulo, en un título de una norma, ¿no? Claro, no tiene la suficiente claridad, necesitaremos interpretarla, claramente, y al interpretarla tendremos que tomar en cuenta estas fuentes interpretativas y la que nos interesa aquí a nosotros son los principios. En este escenario tenemos a los principios del procedimiento administrativo y algo que ustedes deben saber, deben también tomar en consideración es que los principios no deberían encontrarse en ninguna norma, porque los principios justamente, dependiendo del ordenamiento jurídico nacional, lo que quiero decir, depende del país que ustedes vayan visitando, conociendo, digo, de manera jurídica, verán que sobre todo son desarrollados los principios en el ámbito de las sentencias judiciales, en el ámbito de repente de los pronunciamientos de tribunales constitucionales. Es allí donde normalmente tenemos estas interpretaciones y estas referencias. Luego también podremos señalar algunas menciones también a nivel no de órganos o hasta tribunales, como nosotros lo denominamos también órganos colegiados, voy a decir de repente, en la vía administrativa, donde también se trabajan, se desarrollan los principios. No obstante, en virtud, vamos a decirlo así, de la historia y desarrollo que ha tenido el derecho administrativo peruano, finalmente la Ley de Procedimiento Administrativo General incorpora estos principios. Aquí hay que decir las cosas, es que esta normativa justamente intentaba bueno, no por primera vez, porque habría un intento previo, pero voy a decir que fue el primer intento satisfactorio de tener una normativa esencial para todo el aparato, voy a decir para toda la administración pública. Claro, necesitaba unas mínimas reglas que eran la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es bastante conocido, que no serán suficientes para el desarrollo de toda la administración pública y todas sus actividades tan diferentes con tantas competencias distintas. En función de ello, es que tendríamos que nosotros aludir de manera preliminar también a los principios que nos ayudarían a interpretar la norma, ¿no? Interpretar aquella normativa ya de alguna municipalidad, de algún organismo vinculado al ámbito forestal, de repente alguno vinculado al ámbito minero o a la pesca. Serán cada uno de ellos tan distintos por sus competencias tan particulares, ciertamente. No obstante, aquí habría que nosotros revisar, ¿no? ¿Qué son los principios que nos pueden ayudar? Y ojo, sí a la toma de decisiones, pero algo que solemos olvidar, que también aporta a la construcción normativa en los espacios de la administración pública, ¿no? Entonces también en una aprobación de una ordenanza, en una aprobación de un reglamento, tenemos en cuenta los principios también claramente, ¿no? Ahora, todo esto lo digo porque sí justifico, entiendo, voy a decirlo de manera más laxa, ¿no? El por qué incorporamos los principios en la Ley de Procedimiento Administrativo General, como decíamos ya, que se encuentra ahora, nosotros ya la revisamos desde el texto único ordenado, ¿no? Ahora, en todo esto, lo que nosotros empezamos a mirar, empezamos a ver, ¿no? Que es que sí tenemos estos principios, pero algo que no podemos olvidar es que esta lista de principios no es taxativa, no es finita, ¿no? Como digo, la lógica, el entender a los principios justamente se basa en que no tengan que estar incorporados en ninguna norma y claro, sería aún más extraño señalar que esos son los únicos principios que se aplican al derecho administrativo, ¿no? Entonces, por esto digo que ya tenemos que empezar a revisar, ¿no? Si es indispensable incorporar en las normas. Ahora, esto lo podemos hacer como reflexión, pero ya yendo al plano más práctico, ¿no? Es que voy a decir que tenemos en Perú una tendencia, si no ya una costumbre, ¿sí? De que las distintas normas de derecho administrativo, diré, para no errar, ¿sí? Siempre incorpora un espacio de principios.
Entonces, cuando ustedes vean de repente la normativa en ámbito ambiental, la normativa en ámbito pesquero, en el ámbito minero, en energía, forestal, en cada uno de estos espacios verán que hay un espacio, hay una referencia, ¿no? Un título preliminar, de repente variarán, mira, nomenclaturas aquí, ¿no? De cabeza, pero se referirá a los principios. Es decir, nosotros ya tenemos una manera de desarrollar esta parte normativa, voy a decir, ¿no? En las distintas leyes, ordenanzas, reglamentos, pues veremos un espacio de principios. Los encontraremos allí, ¿sí? Entonces es habitual, es lo que quiero decir, que tengamos no solamente estos principios de procedimiento administrativo aplicables a los distintos sectores, sino también ya que cada sector y cada norma prácticamente tenga un espacio de principios, aunque a veces muy corto, a veces simplemente hacen hasta referencia a la ley de procedimiento administrativo general. Va a depender. Entonces, aunque no es indispensable, la práctica en nuestro país, en Perú, diré, sí que lo señala, sí que los incorpora. ¿Por qué señalo aquí valores? Porque cuando hablamos de los principios del procedimiento administrativo, empezamos a referirnos a qué es lo importante en el derecho y para qué tenemos estas normas. Esta es una reflexión que habitualmente tenemos para poder interpretar, ¿no? Por eso digo que los principios son fuentes interpretativas. Entonces nos interesará cuál ha sido la justificación para incorporar normas, para de repente establecer un procedimiento administrativo, para establecer algunas condiciones para iniciar un procedimiento administrativo, para señalar que algunas características, algunos documentos tendrán que ser presentados por un administrado para que sean analizados. Esto se basa en algo, en distintos valores, diré, pero referiré a uno, de repente, la seguridad, ¿no? De repente solo la seguridad. La posibilidad de vivir en convivencia, que decía antes. ¿Y esto por qué? Porque de repente si tenemos alguna alusión tan sencilla como el ámbito de repente de transporte, ¿no? Si alguno de nosotros ha tenido que pasar por el examen para poder conducir un automóvil, no digo un bus, ¿no? Pero un automóvil, un coche, un carro, ¿no? Tenemos que tomar algunos exámenes. Tenemos que tomar algunos exámenes primero, claro, de repente escritos, de repente algunos de salud, de repente también de práctica. Tenemos que demostrar mínimamente a partir de esta distintos, ojo, medios probatorios, que somos capaces de utilizar un bien riesgoso, como es un carro, ¿no? Entonces, es en ese escenario que lo que nos interesa es la seguridad, la capacidad de quien vaya a conducir, de que pueda, uno, hacerlo conforme a las reglas, que esto es lo que todos esperan, y ante alguna situación también tenga capacidad de reacción, ¿no? Que podamos tener esa capacidad. Eso se espera mínimamente. Ahora, con esto también hay que decirlo que de repente algunas condiciones habrán. Oiga, usted sí que puede manejar, maneja muy bien, pero tiene que usar de repente lentes, gafas. Claro, tiene que hacerlo. Porque si no, no tenemos la certeza de que usted vaya a ver de repente de aquí a cierta distancia. Con lo cual, de repente ni siquiera va a ver las señales que tenemos de tráfico. Entonces aquí empezamos a ver que de repente toda esta regulación, esta necesidad de incorporar normas, de condicionar, que ojo, ¿cómo lo digo, Lo digo adrede, condicionar nuestra manera de vivir, ¿se basa en qué? En que podamos vivir en convivencia, pero de repente con una seguridad mínima y podamos aprovechar lo más que se pueda esta convivencia, ¿no? Claro, también el transporte, todo esto forma parte de aquella convivencia. Termino la idea de los valores con una referencia más que he podido tener, voy a decirlo así, muy, digamos, a la mano últimamente, a partir de algunas lecturas y algún buen consejo de algún colega, he podido llegar a una lectura y más que justamente se basa ya en la parte más teórica, vamos a decirlo así, del derecho público, ni siquiera diría administrativo. Intento sintetizar todo este libro en tres frases, que
básicamente lo que estamos buscando aquí en el derecho, y diré derecho público, nos interesa a nosotros el derecho administrativo y sobre todo respecto a los principios, es que se realice y que se aplique, mejor, que se aplique un derecho administrativo que no sea solamente un ejercicio de lógica. ¿Mm? Esta manera de pensar que hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica está bien, es lo mínimo para entender el derecho, sí, pero hay que entender ciertamente que sin la posibilidad de entender esos valores, sin entender los fines que tiene la regulación, la normativa que analizamos, sin entender el por qué están condicionados algunos procedimientos administrativos a la incorporación de algunos medios probatorios, de alguna documentación. Claro, esto se hace por un objetivo y de repente es el de seguridad. Con lo cual quiero decir, es que el derecho, y digo el derecho público y digo el derecho administrativo, en el marco de los procedimientos, claramente, no puede ser un ejercicio solamente de lógica, aplicación lógica. Lo que esperamos como ciudadanos, lo que esperamos como parte de la administración pública, es que se realice un análisis que tenga en cuenta sus valores. Como lo decía ya este libro, y como estoy terminando esta parte de los valores, es esta idea justamente de un análisis lógico, pero también y sobre todo teleológico. Lo que nos interesa son los fines de los procedimientos administrativos, la manera a lo que, digamos, aprovechar el procedimiento administrativo, pero por los fines que tiene, que justificaron que existe este procedimiento administrativo. Imagínense el sinsentido que aún, vuelvo, mantengo el ejemplo, ya que lo he mencionado, de la posibilidad de manejar, que se nos requiera de repente para manejar un carro donde van a entrar cuatro, no sé, a lo más seis personas, un carro sencillo, eh, que se nos maneje, que nos requiera en el examen de prueba, ¿no? Que también de repente manejemos un bus, que lo sepamos estacionar, ¿no? O que de repente podamos remolcar algo. Y es como, a ver, es indispensable, ojo, ¿no? Es que el procedimiento administrativo, no, y dirá alguno, ¿no? Que esto lo digo con algo de sorna, ¿eh? Eh, y dirá alguno, no, es que así tendremos mejores conductores. No, es que tendrás conductores sobrecualificados que tendrán que haber invertido mucho tiempo, seguramente dinero, en lograr tener este tipo de capacidades para lo que realmente necesitan. Con lo cual, y esto nos lleva a que has tenido que utilizar mucho de tu tiempo, que podría haber sido tiempo para trabajar, tiempo para tu familia, tiempo libre, lo que fuese, en merced de estas actividades que son innecesarias y que no suman en nada a la comunidad. Con lo cual, estamos frente a requerimientos poco razonables, permítame decirlo de la manera más ligera posible, ¿no? Sin entrar en algunos detalles o adjetivos mayores. Entonces, claro, esto lo digo de repente cuando todos nos damos cuenta, ¿no? De esto. Pero también esto de repente lo podemos empezar a revisar, eh, si vamos ya al detalle, ¿no? Si vamos al escenario de qué se requiere para el inicio de actividades de pesca, qué se requiere de repente del desarrollo de una actividad minera, qué se requiere para iniciar de repente una construcción de un edificio, la construcción de un, diré, pequeño complejo de repente residencial, ¿no? Empezamos a ver que se nos requiere distinta documentación. La pregunta, y aquí la premisa será, claro, la administración pública no tendrá ningún defecto, la administración pública estará actuando conforme a la normativa y además nos está requiriendo aquello que necesitamos para vivir y poder convivir en esta sociedad. Perfecto. El problema es cuando nos encontramos con estos sinsentidos, ¿no? Con esta posibilidad de que se nos requieran elementos que no tienen, ¿no? Ninguna necesidad. Entonces aquí justamente señalarles, ¿no? Esto es parte de ese análisis, digo, ya que tiene más de un siglo, ¿no? Que es la lógica en el derecho está perfecto, pero tenemos que seguir interpretándolo conforme a aquellos fines que esperamos, conforme a aquellos, permítame simplificarlo aquí, aquellos valores que como sociedad no consideramos. Que ojo, no tendrán por qué ser los mismos en cada país. Esto también hay que decirlo.
Y también encontraremos detalles o particularidades en cada territorio. Y esto lo digo adrede para referirme a la ley de bases de descentralización y también a la ley orgánica de gobiernos regionales. Con lo cual tendremos que ver algunas particularidades a lo largo del territorio nacional, con lo cual tendremos que también entenderlas en su propia circunstancia y que para eso es que tenemos estos niveles de gobierno como los que llamamos, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional y también, ¿por qué no decirlo, a nivel municipal, ¿no? Con la ley también orgánica de municipalidades para también hacerle una mínima, al menos, referencia. Ahora, esto lo digo muy rápido, solamente quería aludir alguna referencia. Claro, cuando hablamos del principio de legalidad y más, sí que tendremos que aludir a la publicidad de las normas, también para saber quiénes son los que pueden desarrollar algunas actividades, ¿sí? Esto lo necesitamos, ¿sí? Pero por qué particularmente lo quería colocar aquí, antes de ir a alguna referencia de los principios y referirnos particularmente al de buena fe procedimental? Es que lo que nos importa es tener estos momentos, ¿no? Es reconocer que debe haber una publicidad en la norma. Es que imagínense ustedes el sinsentido de que se nos requiera de repente realizar un pago por realizar una actividad en nuestro predio, ¿sí? Porque tenemos que estar habilitados. Ojo, esto no tiene nada de malo, hasta donde lo he dicho. Pero claro, como cualquiera de ustedes, yo también tendría la duda de, oiga, ¿y esto en qué se basa? ¿No? Bueno, se nos refiere a una norma, se nos refiere a una ordenanza. Esta ordenanza, uno dice, bueno, gracias, uno la revisa, no la encuentra, la revisa de manera ya de manera concienzuda, voy a decir así, tampoco la encuentra. Bueno, ¿qué hace si no encuentra la norma? Oye, se la requiero a quien me la ha referido, que es justamente, ¿no? El organismo público, la municipalidad, que la ha aludido, que señala que en base a esa norma, a esa ordenanza, me está requiriendo estos pagos y cumplir con ciertos requisitos para desarrollar un procedimiento. Claro, y yo entiendo que lo está haciendo conforme al principio de legalidad, entiendo que lo está haciendo con el más, ¿no? Digamos, el mejor trato respecto también y la mejor aplicación de la buena fe procedimental. ¿Sí? Claro, esto de repente a algunos les sorprendería, ¿no? Pero claro, es que esto, cuando llegas a un momento que te requieren un pago, de repente no es un pago tan acotado, entonces, bueno, por la magnitud de la actividad y proyecto, no es que se diluya, es un costo relevante, pero lo puedo pagar, se puede asumir, digamos, puede estar entre estos costos que teníamos previsto, digamos, no va a desbalancear el proyecto, ¿sí? Puedo pagar. No quisiera, me parece excesivo, pero el proyecto te lo permite realizar. Segundo punto, claro, tu rentabilidad baja. Segundo punto, ¿en qué se basa esta norma? La buscas, no la encuentras, ¿no? ¿En qué se basa esa indicación, este requerimiento? Una norma que no la encuentras, ¿eh? Se la requieres a la municipalidad. Te dice que, claro, cuando quieras. eh, y luego, miren el siguiente punto, ¿eh? ¿Sabes? Como no te responden el día, al día siguiente, ves que hay una demora, te acercas. Oiga, podría, ¿no? Podría tener la norma así, usted puede ver una copia. Bueno, hay que pagar una copia, perfecto. Cada hoja son 2 soles. Esto ya todo nos suena descabellado, ¿no? No, es algo que es simple. Y claro, son 100 hojas. Son 200 soles que hay que pagar solo por leer una norma. Ojo, con lo que estamos diciendo. Y dice, bueno, las pagaré, no hay ningún problema. Mediodía, ya nadie te atiende. Ojo, que como cualquiera tenemos que tomar una pausa en el día. Mantienes un poco la espera de manera cercana, eh, porque no se te hace muy fácil llegar a este lugar, así que mejor mantienes ahí ya la ubicación. Y finalmente lo que pasa es que no te entregan la norma, ¿sí? No te entregan las copias. Y claro, tú estabas ya con el dinero en mano, habías dicho que lo ibas a hacer en la tarde para pagarlo, poder recoger las copias y ya llevártelas, ¿no? Y habían dicho que era posible. No se logra, ¿no? Se queda un poco para hacerlo el día siguiente.
nos volvemos a acercar, ojo, y la administración pública, en este caso este municipio, no te las entrega. Claro, lo que estaba pasando, por un momento o por otro, es que finalmente esas copias nunca fueron pagadas, esas copias sí que existían, ojo, de la norma, pero lo que pasaba es que esa norma, aunque aprobada, nunca había sido pública. Entonces, miren, al final estamos frente a una actividad de un particular que venía a desarrollar un pago primero por el supuesto procedimiento que se le está requiriendo que desarrolle, con lo cual había que pagar algún dinero, que ojo, lo normal, la tasa, los costos, lo que fuese, habría que hacer esos pagos, ¿no? Y luego, un segundo escenario que era, oiga, quiero revisar la norma, no puedo, y había un sobreprecio, voy a decirlo así, ¿no? Por pagar, ¿no? Esas copias. No tiene ningún sentido, claramente. Entonces, claro, que uno si empieza a revisarlo y discutirlo con el escenario de la buena fe procedimental, de que la administración pública debería actuar siempre, ¿no? De acuerdo a que el procedimiento se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente, y también el administrado, claramente, esto siempre está pensado más para el administrado, pero también, voy a decir, para la administración pública. Claro, lo que sucedía era que no había norma, no había procedimiento, por tanto, por lo cual ni siquiera tenía que desarrollar este particular ningún tipo de actuación para desarrollar la actividad. Lo único que habría que hacer es de repente dar una comunicación que no supondría el inicio de un procedimiento administrativo, simplemente un aviso en caso tuviésemos que realizar alguna coordinación, pero no un procedimiento administrativo. Esto, ¿no? Que pareciese algo tan sencillo por la referencia que tenemos, no digo en una norma específica sectorial que de repente ha supuesto la toma de competencias de parte de un municipio en el marco de la descentralización. No, estamos hablando de una regla muy sencilla que se encuentra en la Constitución, que es publica las normas para que puedan ser evidentemente aplicables. Pues eso no será, ¿no? Entonces tenemos que ahí tener un mínimo de cuidado, ¿no? Un mínimo de cuidado. Y bueno, también diré, bien por la administración pública que se dio cuenta que había cometido un error y que estaba cometiendo error tras error y que, vamos a decir que corrigió al dejar de actuar, ¿sí? Quizás de la mejor manera. Y también por el administrado que se dio cuenta que no tenía que desarrollar estas actuaciones para desarrollar aquella actividad. Entonces esto también hay que mirarlo en su contexto, ¿no? Claro, yo les cuento esto en un escenario, claro, estamos en 2025, norma 2000, tenemos más de 20 años con esta norma, digo, la Ley de Procedimiento Administrativo General, y claro, nos lleva de repente a reflexiones de que, aunque el derecho administrativo peruano y escenarios como la legalidad y más eh, están mucho más presentes de parte de un ciudadano, de parte de la administración pública, creo que todavía tenemos pendiente algunas actuaciones. Ciertamente de educación cívica, ojo, que como ciudadanos conozcamos un poco mejor el quehacer de algunas administraciones públicas mínimas, digo, las municipalidades, creo que será lo más importante como ciudadano a pie. No digo como profesional en derecho, ¿no? Sino como ciudadano a pie. Claro, en un espacio de educación cívica, de conocimiento del desarrollo de la administración pública para poder ejercer de manera adecuada sus derechos, pero por otro lado también una administración pública que aunque ha mejorado inmensamente en estos años, eh, no es que hayan mejorado todas, diré mejor, todos los organismos públicos con en el mismo, no sé, la palabra no será nivel, pero no, sí, digamos, con el mismo ímpetu. Y no digo porque no hayan querido, porque no hayan tenido la intención, sino de repente por algunas complicaciones, de repente presupuestales, de repente recursos humanos o algo más, que son escenarios que también hay que tener en cuenta cuando vemos a la administración pública. Señalo brevemente, porque lo que nos interesa es acercarnos, digo, a ese principio de buena fe procedimental, que empezamos a ver justamente que hay distintos principios en la ley de procedimiento administrativo general. No son pocos. Tendremos el de legalidad, tendremos el de debido procedimiento, tendremos
impulso de oficio, tenemos algunos más. Los voy a ir englobando porque me interesa más el impulso, el escenario que nosotros referimos y particularmente aludimos, que es el de buena fe. Pero, claro, lo mínimo que entendemos es que, y esto lo diré de manera global, es que una administración pública tenga la capacidad de desarrollar sus actividades de acuerdo a aquello que la norma le señala, conforme a sus competencias. Oiga, yo no voy a sancionar a alguien si soy una municipalidad, si de repente soy territorialmente en un municipio distinto, ¿no? Si tenemos un municipio A y un municipio B y de repente imponemos una sanción en el municipio B, pero somos el municipio A, eso es ilógico, ¿no? No, no dirían, pero ¿qué haces, no? Si tienes una competencia, serán las mismas competencias de repente, las tendrán, pero ojo, estás en un espacio delimitado territorialmente. Y al estar delimitado territorialmente, no tendrías por qué saltarte esos límites. Esto parece algo muy sencillo, y lo es, pero no obstante, es allí donde tenemos una complejidad de saber dónde acaba el distrito y tenemos que tener muy claro también cuando hablamos de repente de calles en un ámbito urbano, será más sencillo. Ojo que también ya tiene sus detalles, pero será más sencillo. Luego, ya en el ámbito rural, tendremos que también analizar cómo específicamente reconocemos dónde acaba un municipio y dónde termina el siguiente. ¿Dónde, no? ¿Dónde acaba uno y dónde comienza el siguiente, quería decir? Entonces aquí también tiene sus retos, ¿eh? No es poca cosa. Y donde claramente para el desarrollo de actividades, al margen de algunas excepciones, tendremos que aplicar y desarrollar un principio de solidaridad en caso los presupuestos de algunas municipalidades frente a otras no tengan la misma capacidad. Tenemos que ver en qué momento, como sociedad, tendremos que aplicar ese principio de solidaridad también para traspasar, voy a decirlo de esa manera, un término más de derecho de aguas, algún presupuesto que permita desarrollar las actividades de manera adecuada para cada municipio. Pero bueno, dejo esta reflexión para decir justamente que tenemos que actuar una administración pública conforme a las competencias, conforme a aquello que se ha hecho en la norma. Y claro, cuando hablamos del debido procedimiento, sí, es que hablamos de distintos escenarios, no de un procedimiento, tener la capacidad de que sea notificado, que puedas ver el expediente, revisarlo, que puedas discutir aquello que se diga por parte de la administración pública, que puedas justamente estar en capacidad de revisar un documento donde se tome una decisión que te va a afectar directamente, la resolución administrativa, el acto administrativo, ¿no? Pero que esté motivada, ¿no? Que se entienda por qué se ha tomado una decisión, que podría ser positiva, sí, pero también negativa. ¿Por qué se te impone una sanción? ¿Por qué se te deniega de repente aquella solicitud para desarrollar alguna actividad económica que tú esperabas realizar? ¿No? Entonces esto hay que justamente empezarlo a tener en cuenta en el marco del debido procedimiento, ciertamente en plazos razonables, donde también se hará una mínima referencia, ¿no? A esta idea de simplificación administrativa y la posibilidad de la aplicación de los silencios, ¿no? Esos silencios administrativos bien positivo o negativo, ¿no? En algunos procedimientos también. Ahora, claro, esperamos, digo ya, que una administración pública se involucre en los expedientes, ¿no? Cuando tenemos ese rol, esperamos que se involucren. Y cuando digo involucren, me refiero a que tomen a detalle justamente las situaciones que se han presentado, los medios probatorios que se han considerado para que uno pueda tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que se espera de parte de la administración pública, que desarrolle las actividades necesarias para tomar esas decisiones, ¿sí? Eso lo esperamos. Y claramente, no estoy entrando al detalle de cada uno, porque claramente lo que les interesa es el otro, como digo, lo estoy comentando de manera más, voy a decir, amplia, para no entrar en cada uno de los elementos de cada principio, ¿sí? Pero en ese escenario vemos justamente a esa razonabilidad, esa posibilidad de toma de decisiones. Es que es importante ver que la administración pública no es la actuación que desarrolla la administración pública no es una actuación automática. La administración pública, como decía ya antes, sí que tiene que aplicar derecho con un esquema lógico, pero lo tiene que hacer justamente viendo los fines con los cuales realiza esta actuación. Entonces, es allí donde no tendrá solamente una opción, sino tendrá diversas opciones
en un solo sentido de decisión, con lo cual tendremos que ver aquí la razonabilidad, justamente que podrá ser aplicada por la administración pública. Que esperamos que las decisiones de la administración pública sean suficientes para tutelar aquellos objetivos de interés general que estén detrás, sí, la seguridad en el transporte, la seguridad en las construcciones que tenemos al costado de casa, al costado de repente de un colegio, de una universidad. Claro que esas edificaciones sean seguras, que puedan resistir unos mínimos, ¿no? Unos mínimos elementos, características de seguridad. Sí, esto es lo que esperamos nosotros, claramente. Y es en ese camino, ¿no? Es en ese camino que, que vemos que una administración pública puede tomar distintas decisiones. Pues allí justamente se basa, ¿no? En que esa razonabilidad cumpla con los objetivos de interés general, pero que vaya considerando, por qué no decirlo también, esos escenarios o esas situaciones que son particulares, ¿no? Tiene que considerar también el interés particular, ¿no? La administración pública no puede ser ajena, tiene que reconocer las situaciones, reconocer la situación general en la cual toma una decisión y en la cual afecta al administrado. Entonces, tiene que tomar esas decisiones, como digo ya, con razonabilidad. Esta pregunta es una pregunta que mantengo en mis presentaciones adrede, adrede. Solamente es para, digamos, ampliar espacios de discusión, no ahora ciertamente, pero claro, la imparcialidad es lo que esperamos, ¿no? Es lo que esperamos justamente de la administración pública. Y aquí permítanme decirlo, ¿no? De repente, eh, en un escenario, ¿no? De repente, imagínense, ¿no? Que yo soy parte de un tribunal, de un órgano colegiado, tengo como parte de ese órgano colegiado es posible imponer sanciones de repente a distintos administrados. Ese caso, ¿qué pasa si inicia un expediente contra un familiar mío? No sé, alguien muy cercano, ¿no? Un hermano, una hermana, ¿sí? Y claro, la pregunta es, ¿yo debería mantenerme allí? ¿Debería tomar esa decisión? Si sancionar o no sancionar a esa persona con la cual de repente paso Navidad, ¿no? De repente con quien paso mis cumpleaños, ¿no? Y un día, bueno, no sé, si alguien por aquí me conoce de antes, de repente no, yo conozco a este señor, sé que hace las cosas bien, yo no creo que vaya a tener ninguna afectación su criterio al margen de la persona que esté al frente, así sea, ¿no? Un familiar tan cercano, ¿no? Entonces, claro, a esa persona le diré muchas gracias de repente por aquellas palabras, pero lo cierto es que algo que me preocupa más que mi persona, voy a decir como parte o miembro de este tribunal, ¿no? Que podría imponer una sanción a un administrado, es que se ponga en tela de juicio, se discuta, ¿no? Si hay realmente o no esa imparcialidad en la toma de la decisión. Porque claro, si se le sanciona de repente es porque se le sanciona en esa magnitud, ¿por qué no más? O si no se le sanciona, sino que se archiva el caso, ¿por qué no se le ha sancionado? Entonces, se puede poner en tela de juicio la propia administración pública. Entonces, aquí lo que yo les pido no es que nosotros veamos que cuando suceda alguno de este tipo de situaciones, cuando conozcamos estas situaciones, de repente de manera directa, de repente por conocimiento nuestro o por, y ojo que puede ser también que el propio tomador de decisiones no haya contemplado este escenario, no lo haya visto, eh, se le señale, se le requiera que dé un paso al costado. Y ojo, no será una afrenta respecto de un miembro de un colegiado, como el caso que estoy diciendo ahora, de un órgano colegiado, sino que será únicamente la comunicación que nos llevará a tener justamente una decisión que va a poder justificarse en la imparcialidad y que no tendrá ningún sesgo y que tampoco tendrá ninguna, ¿no? Ninguna situación de duda respecto a aquello que se decide. Entonces, claro, aquí también tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿no? Respecto al informalismo, bueno, lo que voy a decir aquí de manera muy sencilla, lo que nos importa es que como el derecho administrativo es tan cercano al ciudadano,
lo último que queremos es incorporar ese tipo de formalidad, y lo digo por contraste, que de repente podríamos encontrar en otros escenarios como el derecho procesal, que ojo, claramente aquí necesitamos de este tipo de estructura. En el procedimiento administrativo esperamos no tener que hacerlo, o tenerlo solamente en algunas magnitudes, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y miren que justamente ya a un paso del escenario principal, que igual he ido comentando, ¿no? Es que empezamos a hablar de una presunción de veracidad, ¿no? Interesante la presunción de veracidad, de aquello que todo lo que nosotros señalamos como administrados. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a decir inmediatamente con la buena fe procedimental, ¿no? Oiga, aquello que nosotros decimos, incorporamos en un expediente administrativo, señalamos de repente en una audiencia oral, todo esto va incorporándose a aquella realidad que va construyendo aquel órgano administrativo que toma la decisión respecto a ese procedimiento. Entonces, claro, qué importante en ser exacto, qué importante en no incorporar documentación gris, poco entendible o sin ningún tipo de explicación en un procedimiento administrativo. Claro, procedimientos administrativos los encontraremos de repente que serán acotados, ¿no? De repente que aún considerando la resolución administrativa, todo el expediente administrativo serán 100 páginas, 100 folios. Bueno, pero de repente encontraremos también expedientes administrativos que de repente ya superan, ¿no? Las 2.000 páginas, las 3.000 páginas, que un solo recurso administrativo, que un solo alegato de repente supere las 500 páginas, claro. Esto lo encontraremos, es parte de la realidad del derecho administrativo ya especializado. Imagínense escenarios en los cuales se tiene que probar y discutir, ya escenarios más tecnológicos, escenarios sobre la protección de datos personales, bases de datos, propiedades, de qué empresa los aplica, de qué manera se trasladan los datos. Claro, no son tareas sencillas. Ciertamente la administración pública no será ajena al conocimiento respecto del cual se está hablando. No, no habrá ninguna duda de esto. Pero nuevamente, como administrados tendríamos que hacer una mención y una referencia lo más cercana a la realidad posible, ¿sí? Lo más también concreta. Eso es lo que esperamos también nosotros como administración pública, ¿no? Y vamos llegando por esto a lo que nos interesaba, ¿sí? En este marco de la buena fe procedimental, ¿qué esperamos, no? A respeto mutuo, la colaboración, dice, ¿no? La buena fe. Permítame darles un ejemplo de lo más extraños que he visto en mi experiencia profesional. Es llegar a escuchar, perdón, no, escuchar no, llegar a leer poemas en expedientes administrativos, claro, con cierto sarcasmo, cargado de sarcasmo, claramente. Eh, y uno dice, ¿pero para qué? ¿No? ¿Por qué? Porque esa necesidad de repente, es claro que estamos en un escenario de repente de una decisión que pudiera afectar de manera negativa a la esfera jurídica del administrado, digamos de manera más sencilla, se le puede imponer una sanción. De repente, para una persona, una unidad impositiva tributaria, que es dinero, ¿no? Y de repente para una empresa mayor, una empresa grande, a la cual se le puede estar imponiendo 90 unidades impositivas tributarias o más. Entonces, claro, tendremos escenarios en los cuales, lo que digo finalmente, que va a afectar, que es posible que en el marco del procedimiento administrativo se le va a afectar de manera negativa al administrado. Y ojo, digo al administrado. Esto es importante decirlo, ¿eh? Porque luego también hay que decir que hay, dependiendo del escenario, ¿no? Seguramente habrá algún profesional en derecho que acompañe esta, estos procedimientos también. La duda ahí es, ¿por qué habría que poner de repente un poema? ¿Por qué debería de repente colocarse una afrenta directamente al tomador de decisiones? ¿Por qué de repente debería que, ¿no? referirse de manera peyorativa al tomador de decisiones y a la institución pública frente a la cual estamos? Esto yo creo que no tiene ningún sentido, va en contra de lo que esperamos de esta lógica de la vida en convivencia, donde cualquiera de nosotros tendrá
seguramente en un momento en su vida profesional, no digo que todos, pero para quienes nos guste el derecho administrativo, hemos tenido, ¿no? Y seguramente buscamos tener algún momento más en nuestra vida profesional en el aparato estatal, en la administración pública, y lo hacemos con la mayor dedicación, cuando hemos estado, con el mayor respeto, igual que las tareas que uno hace en el ámbito profesional privado o particular. Entonces, ¿por qué tener ese tipo de situaciones? No tiene ningún sentido. Este tipo de situaciones debe ser, ya digo yo, erradicada. Pero bueno, no será tan sencillo como lo digo, pero sí, es parte de lo que sucede. Ahora, fuera de esta parte que yo creo que es de suma importancia para nosotros, también esperamos que esta autoridad administrativa, ¿no? Quien toma las decisiones no vaya en contra de las mismas, ¿no? Oiga, ¿qué pasa si de repente en el marco de un procedimiento administrativo se te dice, oiga, usted tiene que actuar conforme al criterio A y el criterio B? Muy bien, así actuaré, gracias por la mención, así desarrollaré mi actividad. Así entonces plantearé el restaurante, así plantearé la construcción del edificio que estoy desarrollando, así realizaré este proyecto de urbanización, conforme usted me ha dicho, criterios A y B. Meses después, se le sanciona por haber actuado con B. Oiga, usted aquí, eso no me lo puede hacer. Al margen de ya el detalle del ámbito del derecho administrativo sancionador, nuevamente deberíamos evaluar cómo una administración pública finalmente es una administración pública, es un organismo, y que aunque tenga distintos órganos, distintas, permítame aquí utilizar un lenguaje muy laxo, oficinas, voy a decirlo, ¿sí? O de repente utilizando los términos que encontramos habitualmente en municipalidades, ¿no? Sugerencias, que puedan tomar decisiones al respecto de un aspecto u otro, claro, debería haber una coherencia entre ellos. Y esto lo digo porque al fin y al cabo, cuando uno está en la administración pública, conoce que cada uno tiene criterios, algunos tienen tareas, competencias, claramente, pero hay escenarios en los cuales se acercan mucho las competencias. Entonces, en los cuales debemos ser coherentes como administración pública, para no hacer incurrir en error a los administrados, para no generar sobrecostes a los administrados. Ojo, y no lo digo solamente en el ámbito empresarial, en el ámbito de una actividad empresarial, sino también lo digo con cualquier persona natural que quiere desarrollar alguna actividad mínima de construcción o de mejora de una casa y que luego tiene idas y venidas. Esto puede suponer, oiga, le dicen, usted no va a pagar nada más a la seguridad, muy bien, pero claro, al personal que se está contratando, los tiempos y más, esto me genera sobrecostos. Y claro, en el escenario de economía familiar puede ser muy complejo hacer este tipo de cambios. Entonces, claramente esperamos que para una persona, para un ciudadano a pie, la administración pública es una. No ve que hay distintas sugerencias y más, como digo, haciendo la referencia a a los administrados, ¿no? Esos administrados ven una sola municipalidad y casi que ni observan quién es el tomador de decisiones en particular. Entonces, por eso es que luego de repente vemos muchas comunicaciones dirigidas al alcalde, ¿no? Quien asuma justamente porque luego se verá quién tendrá la competencia en particular. Ahora, con todo esto, sí, y voy a ir un poco más rápido, además ya no es necesario ir por cada uno de los principios, ciertamente lo que nos interesaba es ir llegando a este, lo hemos ido comentando, es que esperamos si una administración pública que tome decisiones que afecten a la realidad con tiempos adecuados, que sean una administración pública que reconozca la realidad respecto a la cual toma decisiones, que tome conocimiento de la realidad. A esto le llamaremos verdad material y es a partir de ella que podremos tomar una decisión. Esperamos que esta administración pública nos permita de repente involucrarnos, nos permita también hacerlo de manera sencilla. Nuevamente, no todos los administrados irán con un abogado al costado, ¿no? Necesitamos simplicidad, necesitamos que los trámites también sean mínimamente similares, si son, ¿no? Escenarios similares, ¿no? No deberían ser más complejos que aquello. Y claro, si una administración pública toma decisiones en un sentido, esperamos que mantenga ese criterio. Ojo, lo cual no dice que esto también está
que es conforme al debido procedimiento y es conforme a la motivación, que una administración pública esté atada por siempre a sus decisiones. Sí que es posible cambiar sus criterios y cambiar la manera en que ha ido decidiendo de manera preliminar, sí, pero ojo, esto tendrá que hacerlo de manera motivada, señalando el por qué se aleja de la situación previa. Y ojo, es algo que para quienes hemos estado en un escenario, bien de administración pública, bien en un órgano colegiado, en el cual hemos tenido que hacer un cambio de criterio, eso se tiene que hacer de manera directa. Eso se tiene que poner en la resolución y justificar el por qué uno se aparta de un criterio habitual y por qué uno de repente, se aparta de la tendencia en la toma de decisiones para ese momento y para esa situación, por las particulares, de repente, los particulares elementos que se presentan en un procedimiento administrativo o porque de repente se está cambiando el criterio porque ha cambiado la realidad respecto a la cual se aplica esta normativa. No solamente por el caso. Entonces aquí eso también que hay que decirlo, ¿no? Y claro, esperamos esta administración pública desarrolle sus actividades en el marco de sus competencias, en el marco de la razonabilidad, sin entender estos escenarios de abuso de poder y claramente habilitándolos a los administrados a tener acceso a la información disponible, ¿no? Claro, aquí solamente respecto aquí me quedo con los principios y algo que quería referir, que de manera muy célere, es la referencia al procedimiento administrativo, pero desde esta perspectiva de la buena fe procedimental. Y para esto, si me tomo estos segundos para referirnos, sí, tenemos un concepto de procedimiento que está en el texto único ordenado, sí, esperamos esto, ¿no? Que a partir de distintas actuaciones de las entidades logremos emitir estos actos, estas decisiones. Y a partir de ello, lograr llegar, ¿no?, a tener esa afectación a la esfera jurídica de los administrados. Eso es lo que esperamos en un procedimiento administrativo. Claro, para eso esperamos que haya buena fe procedimental de ambas partes, de parte del administrado participando activamente y también una administración pública que no llegue a utilizar esos escenarios, ¿no? De un escenario de un procedimiento de evaluación previa, en el cual, por la regla de la Ley de Procedimiento Administrativo General, tendremos 30 días hábiles para iniciar y culminar un procedimiento, deberíamos llegar a tener una decisión de parte de la Administración Pública sin tener que tomar mano del silencio administrativo positivo, perdón, digo, del silencio administrativo, que podrá ser bien positivo o negativo. Y esto hay que decirlo porque a partir de ello sí podremos tener una decisión concreta, justificada, motivada de la administración pública. Y claro, porque si no, lo que tendremos que hacer es actuar acorde a aquello que se ha señalado en el TUPA, ¿no?, el texto único de procedimientos administrativos, donde se señala que bien el procedimiento será positivo o será negativo. Claro, como digo, esperamos una actividad proactiva, voy a decir, o una actividad eh, permanente de la administración pública y del administrador para llegar a la toma de decisiones. Tendremos distintos procedimientos administrativos, ciertamente, pero en cada uno de ellos sí que podremos referirnos que hay la posibilidad de tener, ¿no?, una buena fe procedimental de parte del administrador, de parte de la administración pública. Oiga, si recién se va a tomar la decisión, incorporando los elementos probatorios necesarios, desarrollando de repente actividades probatorias si somos la administración pública, bien. Si estamos revisando de repente ya una decisión previa, oiga, entonces también señalando cuáles son los puntos que discuto, ¿no? Señalando específicamente por qué estoy discutiendo el punto resolutivo 3 y no el 2, no el 1, solo el 3. Bueno, ser claro en ello, ¿no? Y que la administración pública también resuelva conforme a aquello que ha sido, ¿no?, solicitado. Eso es lo que esperamos. Y claramente ya en escenarios de los medios de ejecución forzosa, también esperamos, si es que fuesen necesarios, ¿no?, también una actuación particular, ¿no?, mínima del administrado, aunque ciertamente si llegamos a los medios de ejecución forzosa, es que poca actuación del administrado hemos tenido. Solamente quería referirle que hay distintas clases de procedimiento y al que he referido previamente, o sobre el cual hemos comentado esto ahora, ha sido el de evaluación previa. El que tiene un tiempo, el que se puede aplicar un silencio, sí. Pero es en la aprobación automática, ojo,
donde voy a decir que aunque parece que no hay una aplicación de la buena fe procedimental, yo creo que está aún más presente, ¿sí? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque solamente con la presentación de los requisitos y solamente con una revisión superficial de aquellos requisitos es que uno ya puede desarrollar la actividad. Solo presentando el documento, solamente teniendo el sello de recibido en el documento que usted haya presentado, ya desarrolla la actividad. Entonces, si esto es así, claro, el administrador debería haber tomado la suficiente, ¿no?, conciencia de que todo lo que está presentando está bien. Debe estar totalmente seguro de aquello. Si no, podríamos tener situaciones complejas en las cuales, mediante una fiscalización posterior, se revise, verifique que no hay un cumplimiento de todos los requisitos y se tenga que, de parte de la administración pública, iniciar un segundo procedimiento, donde se busque la nulidad de oficio de aquello, con todo lo que ello supone y todo el sobrecoste que supone para la administración pública. Entonces, nuevamente, la relevancia de la buena fe procedimental aquí es vital, ¿no? Aquí, ya sobre la fase del procedimiento, yo creo que no será indispensable que tomemos estas pausas. Sabemos que son de parte, de oficio, que hay distintas actuaciones que podremos ir desarrollando a lo largo y donde esperamos, nuevamente, que frente a una medida cautelar impuesta, de repente, frente al escenario de acumulación de procedimientos, ¿no? Esperamos un administrado que cumpla, ¿no?, con aquello donde de repente se pueda presentar los factores de manera ordenada también y más. Esperamos nuevamente un administrado, ¿no?, que logre aquellas actuaciones y que también la administración pública lo desarrolle, ¿no?, de manera adecuada. Solo una referencia que esto lo dejaba breve. Claro, el expediente administrativo, y esta imagen, aunque ya tiene algunos años, no voy a mentirles, no sé si se ve la fecha, creo que no, pero tiene algunos años, a mí me queda clarísimo que tiene algunos años. Eh, claro, señalaba en esta noticia, ¿no? El 100% de los expedientes administrativos ya son digitales en una administración pública vinculada al ámbito forestal. Y claro, uno ve la, ¿no?, los expedientes en físico en un momento, ve las computadoras en otro lado, y lo que tendríamos que nosotros discutir aquí ¿es acaso que todos los expedientes administrativos podrían estar en digital? Uno. Dos, ¿acaso todas las administraciones públicas tienen la misma capacidad para poder desarrollar este tipo de afirmaciones? Y digo, de instalaciones, también de tener las distintas computadoras necesarias para, con ese tipo de capacidad, el tipo de conexión, si es internet o es una red interna, yo me imagino que siempre será internet, es lo habitual, al menos de las administraciones públicas que al día de hoy tienen expedientes totalmente digitales. Entonces, todo esto va haciendo distintas situaciones que son mínimamente complejas, con lo cual hay que entender la parte de la digitalización de los expedientes administrativos en su magnitud, en su realidad, ¿sí? Y en cada situación específica de cada administración pública. O sea que hay que mirarlo también hasta qué punto es factible, dependiendo también de en qué parte del territorio nacional estamos. Si estamos en el ámbito rural o urbano, qué tipo de conexión tendremos. Eh, Porque son tareas que también tendríamos que tomar en cuenta. Y como decía, la buena fe procedimental sí que es importante porque tendremos que brindar información para que la administración pública pueda tomar una decisión, ¿no? Esto muy vinculado al principio de verdad material, muy vinculado también a la veracidad de las afirmaciones de los administrados. ¿Y esto por qué? Porque, ojo, también hay reglas en el ámbito probatorio que van a ir decantándose. Si uno no prueba alguna cosa, si uno no genera la información necesaria para que la administración pública de repente tome una decisión, pues tendremos una regla que nos lleve para una respuesta positiva o negativa, dependiendo del procedimiento administrativo que tengamos al frente. Entonces, esto también hay que ir mirando, ¿no? Y también observar de repente, ¿no?, escenarios en los cuales también tenemos oportunidades de presentar información. Ojo, y eso también es parte de las tareas de un administrado, porque claro, de repente tenemos un momento especial, si es que hablamos de repente de algunos procedimientos ya especiales, diré. Y ojo, como decía, ¿no?, en los procedimientos administrativos que pueden ser de gravamen, ¿no? Justamente tenemos a los sancionatorios, y como digo, no son sanciones menores, hay que mirarlos con mucho detalle. Y como decía ya, la conclusión del procedimiento debería realizarse de una manera adecuada,
con las resoluciones administrativas. Esto lo diré de manera enfática, ¿no? Con una participación directa de la administración, no utilizando directamente los silencios. Creo que no deberíamos llegar a ese tipo de situaciones. Bueno, algún ejemplo que ya no entro a más y casi para ir acercándome ya. Seguramente ya están viendo los tiempos. Yo en menos de 5 minutos, si no son tres, ya termino mi presentación para entrar al último estadio de esta actividad. Es que justamente vemos escenarios de revisión donde esperamos también que se pueda interponer un recurso de reconsideración y apelación. Aunque estas reglas son básicas, se encuentran en el tubo del LPAG, un mínimo de referencia, ¿no? Es que muchas veces, como administración pública, se pueden recibir recursos de reconsideración que evidentemente la nueva prueba no es que no sea una nueva prueba, pero es tan poco determinante la nueva prueba que básicamente lo que se está pidiendo es un recurso de apelación al mismo órgano administrativo. Entonces, este es de repente debería haber sido un recurso de apelación, donde ya no tengamos como administración pública, diría así, que resolver un recurso y luego otro más, ¿no? Entonces, aquí habría que tomar bien nuevamente la referencia, que ojo, seguramente como estrategia de defensa uno tendría que evaluarlo, pero lo digo en base a algún mínimo de experiencia en la revisión de algunos recursos donde se nota que los recursos de reconsideración han sido sobreexplotados innecesariamente en algunos expedientes, ¿no? Sobre la queja administrativa, bueno, esto está claramente decir, si hay un plazo de 30 días, yo no quiero utilizar el silencio administrativo negativo para interponer el recurso y que me resuelva un órgano administrativo superior. Eso no es lo que me interesa a mí. Lo que puedo hacer es interponer una queja administrativa, que no es un recurso, y a partir de esta queja requerirle al superior jerárquico que por favor este órgano administrativo, que es quien debe resolver el procedimiento, se le dé un plazo. Y esto es interesante, ¿eh? Yo lo he visto en algunas oportunidades y puede encontrarse justificado. Imagínense, si tenemos una capacidad para resolver procedimientos y tener resoluciones, pongamos un número cualquiera, ¿eh? 10 resoluciones a semana, pero tenemos 100 expedientes. Entonces, claro, los plazos van a saltar. Entonces, aquí de repente sí que hay una justificación, pero tendríamos que ver que, claro, tenemos unos plazos legales que cumplir, ¿no? Ya sobre las TIC solamente quiero decir esta reflexión que me parece importantísima, lo venimos discutiendo con muchos colegas ya hace algunos años, algo escrito también ya se tiene, no poco, es que, claro, la parte de involucrar partes tecnológicas como este tipo de relaciones que tenemos ahora deben ser un activo, no debería ser una carga para los administrados. Me quedo con esa referencia porque todo lo que es simplificación y más, muy bien, pero que no sea más difícil para el administrado. Creo que esto es lo más importante. Sobre los TUPA, yo ya no diré mucho más. Lo importante es que sí los tengamos, que estén actualizados, que sirvan para todos nosotros. Y claro, en el marco del principio de buena fe procedimental, tendremos que tener un TUPA para poder saber a qué nos referimos. Y sobre esto que nosotros en Perú hemos llamado simplificación administrativa, no es otra cosa que aplicar el derecho administrativo, pero lo hemos denominado así para simplificar las tareas, ¿no? Y más. Muy bien, ¿no? Hay que utilizarlos, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero nuevamente creo que es una visión de siempre del derecho administrativo, de siempre de los procedimientos, que nosotros le hemos dado un pequeño gorro, pero que viene un poco en la misma lógica de todo lo que hemos conversado hasta el momento. Termino entonces con esta reflexión final, que yo solamente apuntaba dos ideas y tienen que ver con las primeras frases que señalaba al inicio de esta breve exposición. Sí que los principios deberían ser parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional, sin lugar a dudas. Ahora, que hayan tenido que ser incorporados a las normas, aunque no es indispensable, ya es una tendencia en la normativa nacional peruana. Con lo cual, mínimamente, si somos operadores o somos también parte de la administración pública, o digo administrados, no huyan, no dejen, mejor dicho,
de revisar el detalle de los principios, de repente, la ley de procedimiento administrativo general, el texto único ordenado, pero también aquellos otros principios que han sido referidos también en cada una de las normas sectoriales, ¿no? Que estamos revisando. Veamos por qué. Por la importancia de la interpretación que se puede basar en aquellos principios, ¿sí? Claramente entendiendo muy bien las reglas y normas que han sido incorporadas en la regulación aplicable a la actividad forestal, a la actividad de pesca y más, ¿no? Que podamos nosotros minera, que podamos nosotros ir aludiendo. Y claro, es en el marco de del principio de buena fe procedimental que esperamos nosotros, diría yo, que tenemos esta situación en la cual tanto la administración pública, tanto los administrados, esperamos participar de manera activa, entendiendo que vamos a llegar a una resolución, una decisión de la administración pública que es motivada, ¿no? Que es coherente con aquello que previamente ha sido discutido, solicitado, requerido. Porque al fin y al cabo, como digo, es este derecho, el derecho público, el derecho administrativo, que tiene más lógica aplicarlo, miren el juego de palabras, tiene más lógica aplicarlo en base a los valores y esa referencia teleológica a solamente aplicar un derecho público lógico. ¿Sí? Así que dejo con esta reflexión ya la exposición a mi cargo y les agradezco a todos por su tiempo. Quedo atento a tus indicaciones, Jimmy. Muchísimas gracias, doctor Villegas. Excelente presentación. Le extendemos el agradecimiento a nombre de mi directora general, así como también a las más de 1.900 personas que nos vienen acompañando en la sesión, en la última sesión del mes de julio. Voy a compartirle brevemente, doctor, alguna de las consultas que nos han compartido nuestro atento público, por favor. A ver. mm, Estimado doctor, cuando se interpreta una norma o ley para emitir un pronunciamiento en un caso cuya situación no encaja exactamente en el marco legal existente, ¿es posible que la parte contraria interponga una apelación argumentando una interpretación distinta? ¿Qué mecanismos o criterios podrían aplicarse para evitar este tipo de controversias interpretativas? Eh, Entiendo que en el marco que estamos hablando de derecho administrativo, pero me parece que la consulta va más en un ámbito judicial, ¿sí? Por cómo ha sido planteada. Y teniendo esto en cuenta, haré referencia al ámbito contencioso administrativo para no salirnos tanto del ámbito de referencia de la ponencia, donde vamos a encontrar algo. Si es que estamos en una situación ya judicial, donde encontraremos habitualmente, no siempre, a la administración pública en un espacio y al otro lado a un administrado que ahora forman parte de un proceso judicial que será demandante y demandado en el orden que fuese. Claramente lo que va a pasar es que las reglas, las normas, las tendremos mínimamente referidas en el ámbito sectorial, pero donde vamos a ver los detalles y donde estará la discusión, ciertamente, la controversia jurídica será en aquella interpretación. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir? Es que aquí lo que va a pasar es que aquella interpretación que sea desarrollada por parte de una de las partes en ese proceso judicial, claramente va a atender, si no decirlo de manera directa, ¿no? a a sus intereses. Que ojo, y esto sí lo digo desde el derecho administrativo, desde la vía administrativa, que un administrado, para que vean la imagen, ¿eh? Que un administrado interponga un recurso administrativo, lo hace porque entiende que se ha vulnerado alguno de sus intereses, derechos o alguna situación jurídica que lo afecta. Pero ojo, eso no quiere decir que esos intereses que válidamente tenga de manera particular se encuentren justificados, que tengan una base jurídica para la discusión de aquella resolución administrativa. Con lo cual, haciendo esta imagen y respondiendo ya finalmente a la pregunta, lo que pasa es que aquella interpretación será seguramente tendiendo a discutir o aprovechar su situación particular, digo la situación jurídica del demandante demandado, pero claramente aquí estará en manos de la judicatura señalar cuál es la interpretación adecuada respecto a la situación jurídica en controversia. Muchas gracias, doctor. Otra de las consultas que nos comparten es, estimado doctor, ¿en qué tipos de procedimientos administrativos se vuelve más crítica la observación del principio de buena fe?
se vuelve más crítica. Eh, bueno, es valorativo esta parte de cuándo es más crítica, pero ciertamente diría que en la buena fe procedimental, diría que los espacios donde dirían dos de los procedimientos especiales que tenemos en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Uno, en el ámbito de los procedimientos administrativos trilaterales, donde tenemos mínimamente a dos administrados discutiendo una controversia frente a la administración pública, yo creo que aquí es donde cobra mayor importancia el tener una discusión adecuada a derecho, ¿sí? Y también el ámbito sancionador, porque sí, aquí sí destacaría, ¿no? Que en muchos escenarios de repente el administrado va un poco más allá en esa argumentación, casi que discutiendo hasta la competencia ¿no? Y discutiendo directamente la competencia de la administración pública cuando es poco probable, o mejor dicho, está muy poco justificado, ¿no? El tener este tipo de argumentos, pero aún así esto se decanta en muchas hojas, informes y más, que luego ciertamente no tienen ninguna justificación, pero ojo, hay un esfuerzo ahí importante que yo lo veo innecesario porque hay una sobrecarga para la administración pública. Entonces yo diría, dando estos mínimos ejemplos, de repente se observaría con mayor claridad en los procedimientos administrativos trilaterales y también en los sancionadores. Muchas gracias, doctor. Otra de las consultas que nos comparten es, doctor, ¿cómo puede el ciudadano demostrar que su confianza legítima ha sido quebrantada por una actuación arbitraria? Eh, Sí que habría una manera, no es muy sencilla, que claramente tendríamos que evaluar o identificar cuáles son procedimientos administrativos similares al cual tenemos enfrente el nuestro, el cual entendemos que se nos ha afectado por la última decisión de la administración pública, y señalar cómo en los previos procedimientos administrativos se ha tomado una decisión en un sentido y luego se ha cambiado aquel tipo de razonamiento en la decisión que se ha adoptado para aquel administrado, este último que es el que está justamente entendiendo que ha sido vulnerado, ¿no? Entonces, esa sería la manera, como digo, operativamente tiene su complejidad, ¿eh? Pero esa sería la manera. Gracias, doctor. Em, ¿Es posible que una decisión administrativa sea anulada únicamente por violar este principio sin que exista otra infracción, doctor? Tendríamos que observar el, el marco normativo particular que tenemos para la declaración de nulidad. Entonces, voy a decir que esto tendría que ser caso a caso. ¿Por qué? Porque tendríamos que observar si aquella actuación que forma parte, vamos a decirlo así, del procedimiento administrativo resulta lo suficientemente relevante para declarar nula una resolución administrativa, aquello significa que no ciertamente se ha vulnerado el ordenamiento jurídico nacional, normativa, más. Entonces, sí que tendríamos que ir, sí que se habría incurrido en un vicio, ¿no? En un vicio trascendente, ¿sí? Y por tanto debería declararse la nulidad. No obstante, el caso contrario, diría yo, es que si entendemos que aunque hay una vulneración, revisamos que es un vicio intrascendente y por tanto, no deberíamos ir a una declaración de nulidad. Entonces, lo que diría aquí es que mi respuesta en principio sería que ciertamente iríamos por una nulidad, pero entendiendo estas reglas que le digo de los vicios trascendentes e intrascendentes, tendría que revisar el caso a caso para poder señalar que se debe ir por una u otra opción. Gracias, doctor. ¿Qué barreras encuentra hoy en día el principio de buena fe administrativa para consolidarse en la práctica estatal peruana, doctor? ¿Qué barreras? Esto se va un poco de de la discusión y los temas que he señalado, pero creo que es importante referirlo. Creo que los escenarios más importantes que tenemos en el ámbito público a veces es el tener la capacidad de mantenerte en el ámbito público, en la carrera pública, tener claridad en la carrera pública, y con lo cual mantener criterios, mantener también espacios, voy a decir aquí, también de desarrollo de actividades. Lo que quiero decir al fin y al cabo es que creo que los principales problemas que tenemos en particularmente el principio de buena fe procedimental, ciertamente se basa a veces
en el cambio de los tomadores de decisiones en los órganos administrativos que toman decisiones, que no se mantienen en el tiempo, o los equipos que mantienen, que desarrollan las decisiones para el tomador de decisiones no son los mismos en el tiempo, o cambian de manera muy radical. Esto, nuevamente, lo he visto de primera mano en escenarios de gobiernos regionales donde, permítame decir sobre esta referencia, que alguna vez me dijeron, pues por favor, puede realizar una capacitación. Pregunté qué capacitaciones se habían hecho previas y me dijeron, no, es que va a dar la misma que hace 2 años. Y le digo, pero ¿por qué? Me dijeron, no, es que ya no queda ninguno de esos, de ese equipo. Entonces, claro, entonces aquí, por eso digo que aunque se aleje un poco de la lógica del análisis del procedimiento administrativo, permítame solo en esta pregunta realzar la relevancia de la carrera pública y de los buenos recursos humanos que tenemos en el ámbito público y que esperamos mantener en el. Gracias, doctor. Y la última consulta, pidiendo las disculpas también del caso a las preguntas de los participantes que nos han compartido, pero que por un tema de tiempo y respeto, tanto para usted como para ellos, le voy a compartir, doctor, quizás a manera de reflexión también como ya llegando a la parte final de esta conferencia, ¿de qué manera podría reforzarse la formación de los funcionarios públicos para garantizar un actuar coherente y conforme al principio marco que hemos comentado el día de hoy, doctor? ¿De qué manera? Disculpa, se me entrecontó en. Sí, ¿de qué manera podría reforzarse la formación de los funcionarios públicos para garantizar un actuar coherente y conforme al principio de buena fe procedimental? Sí, sí, gracias, gracias. Bueno, tomando la pregunta justamente como reflexión final también, desde mi punto de vista, el principio de buena fe procedimental habitualmente es referido para la administración pública. Está pensado de repente para, perdón, para el administrado, ¿no? Que vaya a desarrollar las actividades conforme y más y todo. Pero yo lo que suelo decir es, veamos este principio siempre y veamos todos los principios, pero diré este particularmente desde ambos lados, como administrados y como administración pública. Eh, en particular, para quien en el ejercicio profesional les ha permitido estar en ambos espacios, es muy interesante hacer ese análisis, y sobre todo, bueno, cuando está de repente en la academia, pero es posible ver esos dos espacios y poder decir justamente, oiga, de repente hay algunas cuestiones por mejorar como administrados, de repente hay algunas prácticas que no deberíamos y no deberían realizarse para no sobrecargar, para no sobreexigir a una administración pública, por un lado, pero también como administrados, que yo sé que como administración pública, que por ahí va la pregunta más, es que yo también veo aquí que es mantener justamente esta normativa general, como es el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, mantener la normativa sectorial muy cercana y entender justamente la coherencia entre ellos. ¿Cómo es que se aplican de manera no sistemática esta normativa? Y también observar escenarios de competencias y más. Yo creo que estos mínimos ejercicios, que uno diría claramente cualquier funcionario público lo hace, y yo sé que es así, pero esos ejercicios, nuevamente, frente a cada uno de los casos que vemos, hacer el ejercicio mental de hacer discutir la normativa general con la normativa sectorial, nos permitiría, creo que nos permite justamente a quienes desarrollan la función pública también desarrollarla conforme a la buena fe procedimental, exigiendo al administrado cuando tenga que exigírsele información y más, pero también desarrollando sus actuaciones cuando sea y cuando estén en su cabeza de responsabilidad. De repente, si hay información en la propia administración pública, tomarla, solicitarla de sus propios agentes que están cercanos, ¿no? Y que son parte de una misma, digo, administración pública. En función de ello, creo que el carácter de desarrollo de actividades conjuntas de los administrados de administración pública es de suma importancia. Como digo, hay momentos en los cuales vemos casi que trabajamos de manera conjunta, habrá momentos en los cuales no, claramente los procedimientos sancionadores, pero creo que hay espacio justamente para discutir, entenderse y mantengo la idea con la cual comencé. Al fin y al cabo, siendo o no funcionario, somos parte de la misma sociedad y entendemos que queremos justamente tener esos objetivos de interés general para bien, para todos en comunidad.
Muchísimas gracias, doctor Villegas, por su presentación nuevamente. Agradecemos también a las personas que se han mantenido conectadas. Tenemos un total de 1900, un poco más de 1900 personas muy interesadas en la temática que hemos abordado el día de hoy, dando cierre al mes de julio. Esperamos contar, doctor, con su participación quizás en otra oportunidad. Le agradecemos nuevamente por habernos apoyado en este importante espacio académico que es para nosotros, para nuestro centro de estudios. Que tenga y que continúe teniendo usted una muy buena tarde. Voy a tener una última coordinación con usted, doctor, porque nos han solicitado muy amablemente varias personas el importante material que ha tenido usted bien a compartir el día de hoy para ver si fuera posible socializarlo con las personas que nos han acompañado en esta mañana tarde. Gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, que esperamos poder contar nuevamente con su participación en otra ocasión. Gracias y que continúe teniendo usted una muy buena tarde. Gracias, Jimmy. Hasta luego.